Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión estaremos hablando sobre los 6 cambios en el Seguro Social que pueden esperarse para el próximo año 2025. Y es que desde los beneficios mensuales hasta el monto del impuesto sobre la nómina que deben pagar los trabajadores seleccionados, son muchos los factores que podrían cambiar durante el próximo año 2025. Más de 2 décadas de encuestas encontraron que entre el 80 y el 90% de los jubilados actuales dependen constantemente de sus ingresos del Seguro Social para cubrir al menos una parte de sus gastos. Esto significa que los cambios anuales que pueden ocurrir en el principal programa de jubilación de los Estados Unidos son de sumo interés y de mucha importancia para los beneficiarios actuales y para los futuros. Aunque la Administración del Seguro Social no anunciara aún el ajuste por costo de vida, el cual será anunciado desde octubre de 2024, los beneficiarios pueden ya estar esperando que se produzcan 6 cambios para el año 2025. El primer cambio, y es el que sucede todos los años, es que es más que seguro que las personas con mayores ingresos deberán de pagar más impuestos sobre la nómina. Y es que probablemente para el año 2025 se avecina que las personas con altos ingresos tendrán que abrir un poco más sus billeteras. En este año 2024, todos los ingresos del trabajo, sean sueldos y salarios, no ingresos por inversiones, que estén entre los $1 a los $168.600, estarán sujetos al impuesto sobre la nómina de hasta el 12,4%. Y es que este impuesto genera más del 90% de los ingresos que este programa recauda y de este modo desembolsa a los beneficiarios elegibles. Cualquier sueldo, cualquier salario ganado por encima de este umbral está exento del impuesto sobre la nómina. Sin embargo, el límite máximo de ingresos imponibles se ajusta al mismo tiempo que el índice nacional del salario en promedio, la mayoría de los años, con la única excepción que de los años en los cuales no existe un COLA, un ajuste por costo de vida, y se produce una deflación, con el aumento de los precios de los bienes y de los servicios, pues prácticamente debería subir el año 2025 y del mismo modo elevar el límite máximo de ganancias imponibles por encima de estos $168.600. Y es que para aproximadamente el 94% de los trabajadores estadounidenses que ganan menos de este umbral y que contribuyen al seguro social con cada dólar que ganan, pues este cambio es un punto muy discutible. Pero para el 6% de personas con altos ingresos, que tienen una parte de estos ingresos exentas, significa deber más en impuestos sobre la nómina el próximo año. Cambio número 2. Es más que probable que el beneficio mensual máximo del Seguro Social aumente una vez más. Aunque los trabajadores con altos ingresos podrían deber más en impuestos sobre la nómina del año 2025, es muy probable que los trabajadores con altos ingresos de por vida también vean aumentar su beneficio máximo mensual. Pues sí, hay un límite en la cantidad que el programa pagaría a los beneficiarios que están en plena edad de jubilación o que cobraron desde sus 70 años. En este año 2024, el pago mensual máximo para un jubilado de la plena edad de jubilación es de $3.822, lo cual representa un aumento de $195 en respecto al año 2023. Si bien es probable que el aumento en el 2025 sea un poco más modesto, no obstante debería ser superior a esta cifra anteriormente mencionada. Y es que tan solo el 2% de los jubilados son los que califican para este beneficio máximo. Para esto, pues, deben de cumplir con 3 criterios. Jubilados deben haber trabajado al menos 35 años, deben haber alcanzado o superado el límite máximo de los ingresos imponibles en esos 35 años,
que utiliza la Administración del Seguro Social para calcular su beneficio y deben haber esperado hasta cumplir la plena edad de jubilación a la hora de reclamar sus beneficios. Cambio número 3. Los umbrales de ingresos por discapacidad también deberían de aumentar, pues tan solo en estos últimos meses, más de 7,25 millones de jubilados recibían beneficios por incapacidad a largo plazo a través del Seguro Social. Para poder mantener estos beneficios, dirigido para los trabajadores discapacitados, solo se les permite traer a casa una cierta cantidad de ingresos cada mes. En este año 2024, los discapacitados no ciegos podrán ganar hasta $1,550 por mes sin que se les suspendan sus beneficios. Esto representa $80 por mes más que en el año 2023. Mientras tanto, los jubilados trabajadores ciegos discapacitados pueden ganar hasta $2,590 sin que se les cesen los beneficios. Hablamos de unos $130 más por mes que en el año 2023. Con la inflación moderándose un poco en respecto al año anterior, el umbral de ingresos por discapacidad del Seguro Social para los beneficiarios no ciegos podría fácilmente superar los $1,600 por mes el próximo año 2025, mientras que el umbral para los beneficiarios ciegos podría acercarse hasta los $2,700 por mes. Cambio número 4. Se espera que aumenten los umbrales de retención para quienes declaran anticipadamente. Los trabajadores con discapacidades no son los únicos beneficiarios que podrían estar conservando una mayor parte de sus ingresos el próximo año y sin necesidad de renunciar a parte o la totalidad de sus ingresos del Seguro Social. Los contribuyentes anticipados, que incluyen a cualquier persona que actualmente reciba un beneficio como trabajador o jubilado antes de alcanzar su plena edad de jubilación, pueden estar sujetos a un par de sanciones, además de una reducción permanente de su beneficio mensual de hasta el 30%, pues todo esto varía dependiendo de su año de nacimiento y en la edad de su reclamación. Los contribuyentes anticipados pueden estar expuestos a la prueba de ingresos de jubilación. Según sus ingresos del trabajo, la prueba de ingresos de jubilación le permite a la administración retener algunos o todos sus beneficios. A los trabajadores jubilados beneficiarios que no alcancen su plena edad de jubilación en este año, se les puede retener $1 en beneficios por cada $2 de ingresos que sean superiores a los $22,320. Esto equivale a unos $1,860 por mes. Mientras tanto, los jubilados beneficiarios que alcanzarán su plena edad de jubilación durante el año en curso pueden detener $1 en beneficios retenidos por la administración por cada $3 en ingresos del trabajo superiores a los $59,520, o al igual que unos $4,960 por mes. Cuando la tasa de inflación predominante está aumentando y los beneficiarios del Seguro Social reciben un COLA, estos umbrales de retención para quienes declaran anticipadamente aumentan. Esto significa que los contribuyentes anticipados deberían poder conservar una mayor parte de sus ingresos el próximo año, sin tener que renunciar a algunos o todos sus beneficios. Una vez que un trabajador alcanza su plena edad de jubilación, esta prueba de ingresos ya no es aplicable. Cambio número 5. Es probable que calificar para los beneficios del Seguro Social sea cada vez más difícil. Pues no es menos importante, pero es casi seguro que cada vez será un poco más difícil para los trabajadores calificar para los beneficios del Seguro Social. A pesar de lo que usted haya escuchado o haya leído, los beneficios del Seguro Social no son algo que se les otorgan simplemente por nacer en los Estados Unidos o por convertirse en un ciudadano. Los beneficios se obtienen tradicionalmente a través de los créditos laborales. Necesita 40 de estos créditos laborales vitalicios para calificar a un beneficio de trabajador jubilado, y no se pueden obtener más de 4 créditos anualmente. La buena noticia es que el listón está bastante bajo para obtener estos créditos. Este año 2024, un crédito laboral equivale a unos $1,730 en ingresos del trabajo,
Por lo tanto, si genera unos $6.920 en sueldos y salarios en este año, habrá obtenido el máximo de 4 créditos vitalicios para el año 2024. Espere que este umbral de ingresos para calificar a los beneficios aumente también modestamente el próximo año. Y el último cambio, y no menos importante, ya que es uno de los más esperados todos los años, es el ajuste por costo de vida, el COLA del Seguro Social, el cual también debería de aumentar modestamente los beneficios. Y es que este cambio, indiscutiblemente, es el más esperado del Seguro Social cada año, el COLA. La mejor manera de pensar en COLA es cómo este mecanismo, utilizado por la Administración del Seguro Social, puede llegar a contabilizar la inflación. En otras palabras, si los bienes y servicios que compran las personas mayores aumentan de precio, los cheques del Seguro Social idealmente también deberían de aumentar en la misma cantidad, para poder garantizar que no se pierda este poder adquisitivo de las personas mayores. Durante los últimos 3 años, estos COLA han superado el promedio de las últimas 2 décadas. Estamos hablando del promedio del 2,6%. 2022, 2023 y 2024. Los beneficiarios disfrutaron de aumentos respectivos en sus cheques del Seguro Social del 5,9%, del 8,7% y del 3,2%. En el próximo año 2025 este aumento podría ser un poco más modesto que en los últimos años, y es que tras la publicación del informe de inflación del último mes de abril, el grupo no partidista de defensa de las personas mayores, el Senior Citizens League, ajustó ligeramente su pronóstico del COLA a largo plazo para el año 2025, el cual creen que será del 2,6%. Dado que los ajustes por costo de vida se redondean a la décima de porcentaje más cercana, estaremos hablando de un COLA del 2,7% para el próximo año, el cual estaría apenas un pelín por encima del promedio de 2 décadas. ¿Pero qué significa realmente un COLA del 2,7% para los beneficiarios? Teniendo en cuenta que ni siquiera hemos llegado a los meses importantes para este cálculo, un ajuste estimado del 2,7% en el costo de vida para el año 2025 aumentaría este cheque en promedio para los jubilados de unos $52 extras por mes. Mientras tanto, los trabajadores con discapacidades y los beneficiarios sobrevivientes verían aumentar sus pagos mensuales en aproximadamente $42 y $41 respectivamente.